Flavino. Coenzima. 3 y la coenzima. A. Coenzima. pH. Vitamina. B5. Ácido pototénico. Actor. 1, 2, 3, 4. Ok, creo que podemos empezar. Entonces, hoy nos toca abordar lo que sería la inmunidad contra virus y bacterias, ¿verdad? Ustedes más o menos ya han ido involucrándose en todos los términos que tiene la inmunología, así como todos los mecanismos o procesos por los cuales el sistema inmunológico reacciona contra un cuerpo extraño o un microorganismo. Entonces, hoy vamos a ver específicamente cómo lo hace cuando hay una infección por una bacteria o por un virus. Acuérdense de no salirse de la presentación cuando terminemos para pasar la asistencia, por favor. Cualquier pregunta o duda me pueden interrumpir. Entonces vamos a empezar hablando un poco de la inmunidad contra las bacterias, ¿verdad? Solo para poner en contexto, recordemos que las bacterias pueden tener un sinnúmero de estructuras que pueden servir como antígeno. Entonces, por sí solas, pueden tener estructuras que son reconocidas directamente por el sistema inmunológico. Podemos mencionar, ¿verdad?, endotoxinas, en el caso de los lipopolisacáridos, en la capa de los lipopolisacáridos. El solo hecho del lipopolisacárido puede activar el sistema inmunológico, ¿verdad?, contra una bacteria gram negativa. Podemos encontrar enterotoxinas producidas también por bacterias, ¿verdad?, que ya son sustancias libres. Podemos tener citotoxinas adheridas a la pared celular, que van a estar. Pueden tener la cápsula, esa cápsula puede actuar también o ser reconocida por el sistema inmunológico. El flagelo, el antígeno H, ¿verdad?, que va a tener la función de adherencia, las fimbrias como tal, los poros que tienen. Entonces, no cualquier, sino que ciertas estructuras dentro de la bacteria o en el exterior de ella pueden actuar como un antígeno, un estimulador del sistema inmunológico. Las bacterias como tales van a producir enzimas, entonces la secreción de enzimas van a tener una función, ¿verdad?, de evadir la respuesta del sistema inmunológico. Entonces tenemos que, por ejemplo, las enzimas como la hialuronidasa y la colagenasa, que van a tener una acción a nivel del tejido, ¿verdad?, y van a permitir que la bacteria pueda invadir los tejidos profundos. Como tal, como su nombre lo dice, ¿verdad?, van a estar actuando sobre el colágeno y el ácido hialurónico. Entonces, todo esto que hacen que se forme la matriz de nuestras estructuras en los tejidos van a ser destruidas por ellos. También tenemos enzimas como la coagulasa y las quinasas, ¿verdad?, que también van a tener una
función específica. En el caso de la coagulasa, acuérdense que lo que va a hacer es que se forme un coágulo de fibrina, ¿verdad? Que va a estar en circulación, o lo podemos ver, por ejemplo, cuando hacemos la prueba de la coagulasa en el laboratorio, que se pone de manifiesto lo que ocurriría in vivo, ¿verdad? Entonces es la formación de un coágulo. Y en el caso de las quinasas, ¿verdad? Estos van a disolver ese coágulo que se formó y van a liberar a las bacterias. Asimismo, las bacterias como tales van a tener una acción dependiendo del tejido que van a infectar. Por ejemplo, las shigella, en este caso, van a ser bacterias que atacan al sistema entérico, principalmente a lo que corresponde a los intestinos, una infección intestinal, y van a hacer su acción dirigida contra el enterocito, que es la célula del intestino. Entonces ellos la shigella, por ejemplo, se va a unir el epitelio del colon, en este caso, ¿verdad? Y va a invadirlo. Entonces va a ser por medio de una endocitosis su entrada al enterocito como tal, y se va a multiplicar en el citoplasma del enterocito. Esto va a hacer que ella pueda invadir a los enterocitos adyacentes por medio de la destrucción de las fibras de actinas, que son las que están uniendo a los enterocitos como tal. Y una vez que está dentro, va a formar un acceso y las células epiteliales o los enterocitos son destruidos. Entonces ahí donde se da, ¿verdad?, la destrucción y la salida o la alteración de todo el ciclo de los electrolitos. Por ejemplo, acuérdense que va a haber liberación de los electrolitos, hay destrucción del tejido como tal, se altera la microbiota normal y todo eso conlleva a la producción de una infección intestinal. Entonces, cuando está esto ocurriendo, ¿verdad? Por ejemplo, la shigella, una vez que destruye el enterocito, puede llegar a un vaso sanguíneo y diseminarse para provocar una infección diseminada. Entonces, en este momento es cuando los fagocitos tienen que actuar rápidamente para destruirla y que no haya un caso de bacteremia. Pero muchas veces también van a tener la capacidad de evadir esta respuesta del fagocito y pueden llegar a producir un encuadro grave, ¿verdad? Donde ya la bacteria puede llegar a circulación y comprometer otro órgano. Igualmente, este es el ejemplo de la salmonela, ¿verdad? ¿Cuál es el peligro de estas bacterias si no son atacadas por el sistema inmunológico? Que lleguen a un vaso sanguíneo y puedan invadir el sistema circulatorio. Se mueven a la circulación y de ahí pueden llegar a cualquier órgano y el cuadro entonces se complica. La producción de exotoxinas y endotoxinas van a ser otros mecanismos que ellas utilizan. Por ejemplo, las exotoxinas van a ser proteínas que se producen dentro de la bacteria, ¿verdad? Casi siempre van a ser producidas por bacterias gram positivas como parte de su crecimiento y metabolismo. Estas van a ser secretadas en el medio que las rodea, ¿verdad?, durante su fase de crecimiento. Un ejemplo de esta va a ser el Clostridium botulinum, que lo que va a hacer es que como esta exotoxina como tal es la que va a provocar la enfermedad del botulismo. Entonces, en el caso de las endotoxinas, van a ser porciones de lípidos que son parte de la membrana exterior de los lipopolisacáridos. Entonces, estamos hablando de bacterias gram negativas, ¿verdad? En este caso, las endotoxinas van a ser liberadas cuando la bacteria, ¿verdad?, muere y la célula o la pared celular se rompe. Entonces, esta es como el ejemplo clásico de como, aunque me voy a morir, te voy a dejar el veneno. Entonces, aunque la bacteria sea destruida, va a liberar estas endotoxinas que son capaces de producir la enfermedad. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto? En que vamos a tener un cultivo bacteriano negativo. Entonces, cuando nosotros queremos
hacer o manifestar en un agar el crecimiento de esta bacteria, no va a haber crecimiento bacteriano porque la bacteria como tal no está, pero sí están las endotoxinas provocando el cuadro infeccioso. Entonces aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? De las exotoxinas que son liberadas por la bacteria y estas van a llegar a las células del huésped y la van a destruir. Se van a provocar el daño celular y por lo tanto esto va a facilitar la infección de ella. La endotoxina, ¿verdad? En este caso, aunque la bacteria sea fagocitada, ¿verdad? Un macrófago actúa, la fagocita y la destruye, la bacteria es capaz de liberar las endotoxinas y estas son capaces de llegar a circulación y provocar el cuadro clínico, ¿verdad? Entonces, igual van a estar las manifestaciones clínicas como fiebre, inflamación, diarrea, en el caso, por ejemplo, de una salmonela, una shigella, el shock y la coagulación de la sangre. Entonces, todo esto es parte de lo que ocurriría si el sistema inmunológico no es capaz de actuar o es insuficiente. Este es otro ejemplo, ¿verdad?, de que aunque no está la bacteria como tal, sí van a ser capaces de llegar las toxinas producidas y provocar el cuadro clínico. Esta es la enfermedad del botulismo, ¿verdad? Prácticamente es una infección grave, ¿verdad? Donde van a haber, se dice que ya está como que casi no hay casos, pero todavía pueden ser vistos donde hay circulación de esta bacteria, ¿verdad? Los bebés la adquieren al inhalar o ingerir las endosporas del Clostridium botulinum, particularmente, o la podemos encontrar en miel. Estas van endosporas a germinar y van a llegar al tracto gastrointestinal, ¿verdad? Y una vez que están ahí, van a reproducirse y van a liberar la toxina botulínica. Esta es absorbida en la circulación o por los vasos sanguíneos y se disemina a través del cuerpo. Entonces, esto va a ser, ¿verdad?, que el niño, o en este caso el bebé, pierda gradualmente el tono muscular y los músculos quedan paralizados, incluyendo los músculos del cuello y del diafragma. Entonces, prácticamente, ¿verdad?, es una condición grave si no se detiene a tiempo, ¿verdad?, o si no se está atento a lo que pueda pasar. Otra también que es provocada por la toxina es la del tétano. Es común o es nosotros estamos familiarizados cuando vienen las jornadas de vacunación y te dicen que van a aplicar la vacuna del tétano, pero ¿qué es en realidad? Entonces es protegerte contra la toxina del Clostridium tetani. Entonces esta va a afectar lo que es el sistema nervioso, ¿verdad?, a nivel de los neurotransmisores, y los pacientes que tienen tétano van a tener esa rigidez o ese, ¿cómo podríamos decirlo?, pérdida del control de los movimientos. Entonces, normalmente nosotros somos capaces, ¿verdad?, de controlar nuestros movimientos, pero como ven en la foto, ¿verdad?, los movimientos ya son involuntarios. Entonces, los niños o los pacientes con tétano generalmente adquieren esta condición, ¿verdad?, donde no controlan y los músculos van a tener esta tonalidad. Entonces, como ustedes ya dominan o ya están familiarizados, ¿verdad?, la inmunidad innata va a tener principalmente 3 mecanismos por los cuales da salida o soluciona los problemas de infección: las barreras físicas, las barreras químicas y las barreras celulares. Entonces, acuérdense que las barreras físicas van a estar principalmente a nivel de piel y las membranas mucosas, ¿verdad?, a través de la producción del sebo, la superficie seca, bajo pH. En el caso de las mucosas, a través de la acción del cilio y los mucus para eliminar a los patógenos.
Si nos vamos a las barreras químicas, es la liberación de sustancias que van a matar, ¿verdad?, los patógenos, como la bilis, la lisocima, el interferón, las defensinas, la acción del complemento. Entonces, todas estas barreras químicas o la producción de estas sustancias químicas igual van a tener la función de matar al patógeno. Y en el caso de las barreras celulares, vamos a encontrar a las células ya del sistema inmunológico, como los leucocitos o la microbiota que se encuentra en el tejido. Acuérdense que esta también va a ser la función de como cuidar su espacio para que no sea ocupado por un agente extraño. Entonces, todo esto es digamos, la ruta lógica que seguiría una vez que haya ingresado el patógeno y tiene que encontrarse o tiene que actuar la inmunidad innata. Entonces, ¿qué pasa cuando hay bacterias? Las bacterias, acuérdense que pueden ser extracelulares o intracelulares. ¿Qué quiere decir? Que hay bacterias que van a necesitar invadir a las células para cumplir su ciclo o su función de replicarse, y en el caso de las extras van a estar fuera de la célula. Entonces, en este caso, cuando están fuera de la célula, se va a activar el complemento a través de la vía alterna por la acción del peptidoglucano y los lipopolisacáridos. Acuérdense que van a reconocer a los lipopolisacáridos, por ejemplo, presentes en la E. coli, directamente. Si nos vamos por la vía clásica, tendríamos que esperar que se formen anticuerpos y se formen los inmunocomplejos para poder activarla. Entonces, esta vía alterna permite saltar ese paso y que reconozca directamente. Puede ser también a través de las vías de la lectina. En este caso, la bacteria tendría que tener una manosa que es reconocida por el complemento, y el resultado va a ser la oxonización y la promoción de la fagocitosis. También van a actuar los fagocitos, en este caso neutrófilos y macrófagos, los receptores tipo TOL, los receptores de superficie, cuya función va a ser reconocer a los patógenos presentes. También tenemos los receptores del complemento y los receptores FC de las inmunoglobulinas, que estos van a reconocer bacterias oxonizadas o proteínas del complemento. Las células dendríticas también va a tener su acción en la inmunidad innata. Acuérdense que les decía de que las células dendríticas se comparten entre la inmunidad innata y la adaptativa. En este caso, las células dendríticas van a actuar a través de la señal de las citocinas, ¿verdad?, que van a inducir una infiltración linfocitaria en el proceso de inflamación. Y como tal, la inflamación y el choque séptico, que esto va a ser lo que ocurre por la salida de citocinas o la inducción de citocinas por macrófagos, como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6, la 1, el interferón gamma y la interleucina 12. Todas ellas van a dar señales, ¿verdad?, de que hay un microorganismo presente y que va a ocurrir, hay que hacer un proceso para eliminarlo. También va a estar la respuesta adaptativa, que acuérdense que esta ya va a ser a través de los linfocitos, y aquí vamos a tener que los linfocitos TCD4 son los que van a estar mayormente involucrados, en este caso de las bacterias. Lo pueden hacer por las dos vías, la respuesta del linfocito T helper 1 y la T helper 2. Entonces, en una se van a activar, ¿verdad?, los linfocitos T helper 1, y estos van a dar la señal para la producción de interferón, interleucina, que van a activar a los natural killer o la expresión de los linfocitos T. Entonces, esto va a dar origen a la respuesta celular, para que este sea la producción o la señalización, ¿verdad?, del patógeno a través de la fagocitosis. Si nos vamos a la respuesta tipo 2, va a ser una respuesta humoral.
¿Cuál es la diferencia? Que aquí ya hay producción de inmunoglobulina contra el patógeno que dio la señal. Entonces, en la respuesta 2, el patógeno es extracelular y en la respuesta tipo 1, el patógeno es intracelular. Recuerden que los natural killers van a destruir a la célula como tal que tiene en el interior al patógeno. En el caso de que sea extracelular, va a ser atacado, por así decirlo, por la presencia de las inmunoglobulinas, para las cuales se dio la señal. Entonces, cuando tenemos bacterias extracelulares, ¿verdad? Se da la activación de los linfocitos. Estos capturan, por así decirlo, reconocen al antígeno en la bacteria y dan la señal para la producción de los anticuerpos. ¿Me escuchan, chicos? Sí, Licen. Sí, Licen. Parece que se fue. ¿Ven la imagen? Sí. Sí. Ok. Entonces, como les decía, se da la señal de la producción de anticuerpos contra esa bacteria específica, ¿verdad? Y por consiguiente, la activación de todos los mecanismos que están. Puede ser por neutralización, que son la producción de anticuerpos específicos que van a neutralizar, así como lo dice la palabra, a la bacteria, o se puede dar oxonización y fagocitosis mediada por el receptor FC, que esta prácticamente es por las inmunoglobulinas G. Lo que van a hacer es como marcar a la bacteria para decirle, vengan a atacarla. O puede ser que se dé la fagocitosis directa, ¿verdad? En las bacterias cubiertas por la proteína del complemento, la C3P. Podemos también, una vez que se activa el complemento, acuérdense que es la producción de los inmunocomplejos, ¿verdad? Una vez que ya el anticuerpo ha reconocido al antígeno y una vez que se activa el complemento también se puede dar la fagocitosis, la inflamación o la lisis directa del microbio. Por otro lado, también podemos tener cuando los anticuerpos pueden eliminar los microorganismos y las toxinas mediante varios mecanismos. Entonces, en este caso, ¿verdad? La bacteria es reconocida y procesada por una célula dendrítica. Acuérdense la presentación de los antígenos. Este expresa el epítope en su superficie a través del complejo mayor de histocompatibilidad y esta va a ser reconocida por un linfocito T. Entonces, ¿qué dijimos cuando eran los linfocitos T los que iban a actuar? Son bacterias intra o extracelulares. A ver. Bueno, sigamos. Entonces, el linfocito T también va a activar o a liberar interleucina, factor de necrosis tumoral y otras citocinas que acuérdense que van a ser señalizadores o agentes quimiotácticos que van a traer al sitio de infección a los leucocitos y se va a dar el proceso de inflamación. A través de la producción o la liberación de interferón gamma se da la señal para que se activen los macrófagos y se dé la muerte bacteriana. O otras citocinas que van a activar también a los linfocitos B para la producción de anticuerpos. Entonces, estos serían los dos mecanismos que puede utilizar el sistema inmunológico para actuar contra un patógeno bacteriano. ¿Por qué la inmunología clave? Bueno, entonces ellas van a tener una función en contrarrestar la acción del microorganismo. Si nosotros no tuviéramos anticuerpos o inmunoglobulinas contra esa bacteria, entonces esto ocurriría. Entonces va a haber proliferación bacteriana, una resistencia a la fagocitosis, en la unión o la adherencia a las células del huésped y por tanto el daño a las células
hospedador. En este caso se daña la célula, ¿verdad? Hay una lisis celular y comienza el proceso infeccioso. En cambio, si ya hubiera una inmunoglobulina contra esto, inmediatamente que ingresa es detectada y los anticuerpos hacen la neutralización de esta. O van a hacer la opsonización de la célula de la bacteria que está fagocitada para que se dé la fagocitosis a través del complejo de la porción FC de los anticuerpos. O, ¿verdad?, la acción directa del anticuerpo, como es bloquear la adherencia que tiene la bacteria a la célula. O la acción de neutralización para prevenir el daño celular. Aunque la bacteria llegue, esta va a ser neutralizada y no va a poder ingresar a la célula. Entonces, esta gráfica lo que va a mostrar, ¿verdad?, es el porcentaje de sobrevivencia de las bacterias, ¿verdad?, en el tiempo. Entonces, podemos ver si qué ocurre entre 1 o 2 horas que ha llegado la bacteria, ¿verdad?, si activamos la respuesta inmunológica. Entonces, la respuesta innata, que va a ser la primera, ¿verdad?, que va a llegar, y después la inmunidad adquirida. En la adquirida ya va a ser marcada, acuérdense, por el complemento, ¿verdad? Y en la innata solo hay las funciones de la célula o las barreras inmunológicas, las barreras primarias con las que vamos a tener. Esta gráfica también vamos a mostrar lo que ocurriría, ¿verdad?, en días después de la infección. Entonces, en los primeros 7 días, lo que va a actuar es la inmunidad innata, y después del 7º día se activa la inmunidad adaptativa. Entonces, en la innata, respuesta celular, ¿verdad?, por neutrófilos, macrófagos y los linfocitos natural killer en el caso de que la bacteria sea intracelular. Una vez que ha pasado los 7 días, le toca la inmunidad adaptativa y la respuesta va a ser a través de la acción de los linfocitos T. También los linfocitos T CD4 pueden tener la ayuda de los linfocitos T CD8 para controlar la infección. Entonces, los CD8 van a actuar directamente sobre la célula infectada con la bacteria y esta va a ser, va a morir, ¿verdad? Es la muerte de los linfocitos. Acuérdense que los CD8 van a ser los citotóxicos, ¿verdad? Entonces, ellos van a actuar directamente sobre la célula, destruyéndola. Entonces, ¿cómo van a evadir las bacterias del sistema inmune? A través del complemento, evasión del complemento, haciendo una modificación de su cápsula, elaborando enzimas o haciendo la secreción de señuelos. Los señuelos son como lo que ellos van a usar para distraer, por así decirlo, al sistema inmunológico, ¿verdad? Pueden hacer el mimetismo. El mimetismo celular no es más que cubrir, digamos, por así decirlo, con una porción propia de nuestra célula su factor de virulencia o su factor antigénico. Es decir, si por ejemplo, me cubro de ácido ciálico, cuando venga el sistema inmune me va a reconocer como propio y no me va a atacar. Entonces, las bacterias son capaces de hacer el mimetismo celular, cubrirse de algo propio para evadir la respuesta. La negación al acceso de la membrana de ataque, acuérdense que va a ser el último paso, ¿verdad?, del complemento. Entonces, esta puede evitarse, aunque haya pasado toda la síntesis de proteína, pero ellos pueden evitar el acceso a la membrana de ataque. O la inhibición de la quimiotaxis, es decir, que van a tener algo que va a regular la salida o la liberación de quimiosina, ¿verdad? Y por lo tanto no pueden llegar al sitio de infección el resto de células. No se activan porque no hay liberación de sustancias señaladoras.
Puede haber también una insubordinación al sistema innato y al adaptativo. Igual lo pueden hacer por inhibición de la quimiotaxis, asesinato de la célula fagocítica. A veces puede ser, imagínense, más peligroso que el fagocito la engulle o la haga la fagocitosis, porque ella puede aprovechar eso y destruirla a la célula. Puede escapar a la ingestión, ¿verdad? Puede hacer una inmunosupresión, una desviación de la función linfocítica, el enmascaramiento al cambiar los cubrimientos antigénicos, que es lo que llamábamos el mimetismo, o puede ser una proteólisis de los anticuerpos y un estado de latencia. Entonces, todos estos mecanismos, ellas pueden utilizarlos para destruir a las células. Por ejemplo, aquí tenemos en la gráfica, ¿verdad? Lo que pueden hacer. Por ejemplo, los lipopolisacáridos que serían reconocidos por el sistema inmunológico pueden ser mimetizados con el ácido ciálico. O sea, ella pone ácido ciálico en los lipopolisacáridos y el sistema inmunológico lo va a reconocer como propio. Entonces no lo va a reconocer o no lo va a atacar. Pueden hacer cambios de los antígenos de superficie con el tiempo. Es decir, si supónganse que el anticuerpo fue creado contra este antígeno de superficie, ella puede cambiarlo para que este ya no sea reconocido. Las de señuelo, que es esta, ¿verdad? Que es que ocupa parte de su estructura celular para utilizarla como que el sistema inmunológico ataque solo a esta estructura, pero no ataque a la bacteria completa. La liberación de enzimas o proteínas como la proteasa, que lo que va a hacer es destruir la inmunoglobulina IgA en este caso, ¿verdad? Y entonces esta ya no tendría ninguna acción o efecto. Aquí tenemos también variantes de la pilina, por ejemplo, regeneradas por recombinación homóloga de los genes, y esto va a hacer que ya sean vellosidades con regiones B y G variables en el exterior. Cambian la conformación y por lo tanto no es reconocida. Esta es otra también que va a mostrar cómo lo hace, ¿verdad? El sistema, liberación de toxinas, prevención de la ozonización, un contacto con el fagocito que va a tener, por ejemplo, la cápsula. Entonces esa la usa como un contacto previo para que no sea reconocida. La fusión del fagolisosoma puede ser inhibida también. El escape en el citoplasma, o sea, él escapa del fagolisosoma, ¿verdad? Y se va a replicar en el citoplasma. Resistencia a la muerte, ya pueden ser, por ejemplo, por la producción de antioxidantes. Ellos pueden, aunque estén fagocitados, pueden resistir a la muerte. Este es un video que muestra los mecanismos que adoptan para evitar la fagocitosis. No sé si lo podemos reproducir. Es en el caso de la Legionella pneumófila.
Doctora, está hablando, es que no se le escucha nada. Ok, entonces básicamente, Doctora, sigue sin escuchársele nada. nada. No se le escucha, doctora. Desde la diapositiva anterior. Se ve, no están viendo la imagen, entonces Tiene un video ahorita. se ve el video, solo que no se escucha. Sí, el mecanismo adaptado a los microorganismos. Sí, se ve el video. Bueno, entonces básicamente el video, ¿verdad? Trataba de cómo la legionela es capaz de evadir la acción del sistema inmunológico. Es la neumonía del viajero que se le conoce. La legionela se transmitía, bueno, ya es poco común, pero hay casos todavía, puede provocar brote, pero se transmite, decía, no de persona a persona, sino al ingerir agua o inhalar, donde están, como por ejemplo en las tuberías viejas. En este caso, ¿verdad? Ella lo va a hacer, es fagocitada, pero inhibe la acción del fagolisosoma y más bien se recubre para hacer su replicación o su multiplicación. Y una vez que está dentro, no puede ser atacada. Entonces, ella puede diseminarse tranquilamente por el sistema primero pulmonar, ¿verdad? Y después puede atacar otro órgano. Entonces, bueno, los videos van a estar ahí, no sé por qué no se escucha el audio. Para que después ustedes vean esta es la invasión en la mucosa del intestino, ¿verdad? Ahí se los voy a dejar y vamos a pasar a la inmunidad contra los virus. Ya sabemos más o menos, ¿verdad?, cómo van a actuar en las bacterias. Entonces la diferencia, acuérdense, de un virus con una bacteria es que los virus no tienen vida propia. Van a necesitar siempre la maquinaria celular para completar su ciclo de replicación. Entonces, un virus no es más que una partícula inerte que tiene una secuencia de ácidos nucleicos, ¿verdad? Y que puede estar protegida por una cápside que se le llama, que es meramente de proteína y puede tener una envoltura que puede ser de lípido. Entonces, estos virus, igual igual que las bacterias, van a provocar una infección dependiendo del sitio donde se alojen. Y en el caso de los virus, todos son intracelulares, ¿verdad? A diferencia de las bacterias que pueden ser extracelulares. Entonces, la gráfica aquí muestra lo que sería un ciclo viral, ¿verdad? Un ciclo de vida del virus. Él va a hacer la unión a la célula, va a penetrar a través, puede ser de una vesícula, una vez que está en el citoplasma, se libera del endosoma, ¿verdad? Y ya sale prácticamente desnudo, solo exponiendo sus ácidos nucleicos, los cuales se van a apoderar de la maquinaria celular para hacer el ciclo de replicación. Entonces, una hebra de su ARN, por ejemplo, va a ser traducida para la síntesis de proteínas de la envoltura y otra va a ser, digamos así, fotocopiada, ¿verdad? Para ensamblar nuevas partículas virales. Entonces, se divide, digamos, esta hebra de ARN, una va a la señal de que hay que producir proteínas y la otra que se produzcan más hebras de ARN para después hacer el ensamblaje de la partícula viral. Una vez que la partícula viral se está completa, esta es liberada, ¿verdad?, a la superficie y esta va a invadir otra célula y así va el ciclo de vida. Entonces,
En el caso de la patogénesis viral, la enfermedad que se produce como tal es la suma de los efectos producidos tanto de la replicación viral como la respuesta inmune del huésped. Muchas veces los síntomas que nosotros sentimos cuando hay una infección viral pueden ser provocados por nuestro mismo sistema inmunológico queriendo controlar la infección. Entonces, la infección puede ser asintomática, es decir, que el virus llegó, se está replicando, pero yo no siento ningún síntoma. Se le conoce también como infección subclínica. Puede ser una infección aguda que se caracteriza por ser autolimitada, es decir, que no va a durar más de 5 o 7 días, y esta puede ser leve, moderada o severa. Para son infecciones agudas, casi siempre son producidas por virus de ARN, que cuando terminan su ciclo de replicación, desaparece la enfermedad. O pueden ser infecciones persistentes, que pueden durar meses, años o toda la vida. Y en este caso los ejemplos, ¿verdad? Como el VIH, el virus del herpes, en este caso son virus de ADN. Los virus de ADN se pueden inmortalizar en nuestras células. Es decir, aunque no tengamos síntomas, si están siendo controlados, ellos están dentro de las células ya. Hay ciertos reservorios o santuarios virales. En este caso van a ser sitios donde el sistema inmunológico no puede actuar. Por ejemplo, los virus endógenos como el virus del herpes. El herpes, ¿verdad? Que es la enfermedad casi siempre que nos da el herpes viral alrededor de la boca, sobre todo en temporadas de calor, que nos aparecen esas vesículas llenas de líquido. Entonces, esas vesículas, no sé si le dicen algo del fuego o algo así a la infección, son provocadas por el virus del herpes simple. ¿Cuál es la complejidad del herpes? Que el herpes puede llegar hasta a nuestras neuronas, ¿verdad? Sobre todo si tenemos una inmunosupresión, puede llegar e invadir. Y puede quedar, digamos, en un estado de latencia o dormido durante un tiempo. Cuando volvemos a tener una baja del sistema inmunológico, supongamos que nos dio gripe, el virus del herpes se puede reactivar y vuelve a aparecernos la lesión, porque él no se ha ido, sino que está siendo, digamos, controlado. El virus del VIH, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a atacar? Va a estar en los linfocitos T. Entonces, llega un momento en la vida del paciente con VIH que ya los linfocitos T han sido destruidos casi en su totalidad. Entonces, es ahí donde él se vuelve vulnerable a las infecciones, porque ya no tiene células con qué responder. El virus del Epstein-Barr, que también puede alojarse en los linfocitos B. El virus de la hepatitis C, que puede quedar en los monocitos también. El virus del chikungunya, que se ha asociado a que puede quedarse en las articulaciones, en los osteocitos puede quedarse, y el paciente con chikungunya puede tener dolores reumáticos incluso años después de que ha sido infectado. El virus del Zika, que también se ha asociado con el síndrome de Guillain-Barré, que es un síndrome que va a afectar a la mielina. Entonces, en esto van a perder la tonicidad muscular, ¿verdad? Estos pacientes, y se dice que es porque a veces puede quedar el virus del Zika alojado en esos lugares. Los virus, para poder atacar o poder ser, digamos, invadir una célula, necesitan de receptores. Entonces, las células van a tener estos receptores, pero no porque están esperando al virus, ¿verdad? Cada receptor tiene una función específica en la célula, pero los virus, a través de su adaptación a las células humanas, han utilizado estos receptores para poder invadir. Por ejemplo, un ejemplo sería el rotavirus, que va a invadir los enterocitos o las células del intestino, y el receptor que él ocupa puede ser el CD13. Algunos virus todavía no se ha descubierto cuáles son sus receptores y solo se ponen como
en suposiciones, ¿verdad? Que puede ser este, puede ser el otro. ¿Por qué? Porque algunos virus no se pueden cultivar, por ejemplo, no hay un modelo animal que los replique bien, o porque a veces, si vos crees que, por ejemplo, es el CD13 y lo noqueas, se le llama los... ¿Me escuchan? Está pésimo el internet. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ok, entonces les decía que si yo, digamos, como que elimino este receptor y el virus es capaz de invadir la célula es porque ocupa otro tipo de receptor. Entonces, estos son algunos ejemplos de los receptores que ya se conocen, ¿verdad? Que estos virus pueden ocupar para invadir la célula. ¿Me escuchan, chicos? Sí, doctora. Sí, licenciado. Ok. Ok, entonces esta es una gráfica que muestra cómo se da la función o la activación del sistema inmunológico cuando tenemos una infección viral. Entonces, aquí tenemos los días de infección y cuál va a ser la acción de cada uno de los componentes. Entonces, la primera es la acción o la activación de las células natural killer, ¿verdad? Que acuérdense que van a actuar contra células infectadas, intracelulares. Entonces, ellas van a actuar durante los primeros días, los primeros 5 días después de la infección, ¿verdad? Tratando de controlar. Una vez que ellas caen y no logran, ¿verdad?, controlar la infección viral, se van a activar los linfocitos T citotóxicos. Estos van a estar alcanzando su pico de detección después del 5.º día de infección. O van a alcanzar, ¿verdad?, el título más alto y van a decaer en su acción a través del tiempo, más o menos a los 12-13 días después de la infección. Y quienes van a quedar después del día 7 van a ser los anticuerpos. Parece que en los anticuerpos principalmente se van a activar los IgM durante los primeros días y después van a quedar los IgG activados. La carga viral no baja hasta que los linfocitos T son activados. Es decir, los natural killer pueden ayudar a bajar la carga viral, pero no pueden solo. Entonces, estas van a ser los virus, digamos así, controlados hasta que se activan los linfocitos T. Entonces, básicamente este es el esquema que seguiría. Una infección viral, ¿verdad? Y cómo el sistema inmunológico va a actuar. Claro, cada virus va a tener su propio, digamos así, proceso, pero básicamente todos van a caer dentro de este esquema. Entonces las natural killer van a ser unos linfocitos que tienen gránulos como perforina y granzima, que van a ser, en el caso de las perforinas, los poros en las membranas plasmáticas o las granzimas que dan inicio a la apoptosis. Puede inducirse también a producir interferón gamma y factor de necrosis tumoral, que van a ser quimiotácticos. Pueden tener los linfocitos, los natural killers van a tener el marcador de superficie, el FC gamma 3, y se calcula que hay 2 billones de natural killers circulando en un adulto en cualquier momento, ¿verdad? Solo esperando a cualquier momento o una señal de activación. Entonces, las natural killers van a destruir toda célula que carezca del complejo mayor de histocompatibilidad 1 propio del hospedero, ¿verdad? Cuando estas células están defectuosas, los pacientes van a ser altamente susceptibles a la infección con el virus del herpes.
En este caso hay el síndrome de Chiari-Higashi, ¿verdad? Que se considera una enfermedad autoinmune. Entonces, básicamente, miramos aquí a la natural killer. Si ella reconoce el complejo mayor de histocompatibilidad en la célula, ella no la va a atacar, ¿verdad? La reconoce y la ve como propia. Sin embargo, cuando la célula está infectada, este complejo mayor de histocompatibilidad no es expresado. Entonces, ella básicamente se activa al no encontrar esto. Y esta tiene que ser destruida. Este complejo, ¿verdad? Sufre una desregulación y básicamente la célula lo va a atacar. Esta la podemos ver también en células que sufren estrés, por ejemplo, células cancerígenas, van a ser atacadas por las natural killer. Este es otro ejemplo, ¿verdad? De la expresión del complejo mayor, del receptor de las células natural killer, ¿verdad? Que estas van a ser expresadas en la membrana de la célula, ¿verdad? Hay todo un proceso de activación de estos receptores y este va a salir. Si hay inhibición, este no va a ser expresado. Hay ciertos virus que van a inhibir o interferir con la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad. Por ejemplo, el VIH-1 va a tener ciertos genes que van a inhibir esta expresión. El virus del herpes, el citomegalovirus también, ¿verdad? Estos van a actuar directamente y van a desregular esta función. En este también es importante mencionar los patrones moleculares asociados a los patógenos y los receptores que van a reconocer. Estos se les conoce como PAMs, ¿verdad? Y van a estar presentes en los patógenos, no solo los virus, también en las bacterias. En el caso de las bacterias, por ejemplo, los PAM serían los lipopolisacáridos. Son los que van a estar en la superficie celular y que van a activar el sistema inmunológico. Fueron descubiertos en 1989, ¿verdad? En ese momento se predijo que la activación de la respuesta inmune adaptativa estaba controlada por un sistema primitivo o un sistema innato. Fue la contribución del doctor Charles Janeway, ¿verdad? Que es un inmunólogo. Entonces, a partir de ahí, se propuso la teoría de los patrones de reconocimiento. En este caso era como que había algo, ¿verdad? Que activaba o que era el enlace entre el sistema inmune y el patógeno. En el caso de los patrones moleculares van a ser reconocidos, como ellos están en el microorganismo, en nuestra célula tiene que haber un receptor que los reconozca y se les conoce como los PRR. En este caso serían los receptores de reconocimiento. Y los más involucrados en ese tipo de receptores son los receptores tipo Toll o los Toll-like receptor en inglés, ¿verdad? Estos fueron descubiertos en la mosca de la fruta. Cuando esa mosca se utiliza, la Drosophila, para estudios biológicos como un modelo animal. Y entonces se reconocieron estos receptores y posteriormente se reconoció que había también este tipo de receptores en los mamíferos. El primer receptor tipo Toll fue el receptor tipo 4. Estos receptores se van a activar, se les dice, en la hipótesis del peligro o en la señalización de un riesgo. Entonces, en los casos de estrés o en los casos de muerte celular. Aquí tenemos los ejemplos de los receptores que hay, ¿verdad? Asociados a la célula. Están los Toll-like, tenemos receptores tipo lectina, los receptores NOC, receptores solubles como las colectinas, por ejemplo, dónde se localizan y cuáles serían sus ligandos o los patrones moleculares que están en las bacterias o en los virus, ¿verdad?
¿Cómo se activan estos receptores, los patrones moleculares según los virus? Entonces, estos van a ser según el tipo de ácido nucleico que tenga el virus. Entonces, esta es una clasificación de Baltimore, que la van a ver cuando miren virología en detalle, ¿verdad? Que permite clasificar a los virus en base a su ácido nucleico. Entonces, por ejemplo, si el virus es de ARN, se le llama sentido positivo. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Todos ellos van a llegar al punto en donde necesitan sintetizar ARN mensajero para que se dé la señal de producción de sus proteínas. Entonces, estos virus, este tipo de ácido nucleico que tengan, ¿verdad? Va a ser reconocido por los receptores presentes en la célula. Por ejemplo, el virus del dengue, el virus de la influenza, es un virus de ARN de doble hebra, se le llama, ¿verdad? Y que puede ser reconocido por los receptores Toll-like tipo 7 y tipo 8. En el caso del virus de la hepatitis C, por ejemplo, que son virus envueltos, todos esos son reconocidos por los receptores tipo 4. ¿Por qué es importante esto? Porque estos receptores pueden ser sitios de fármacos o sitios que van, por ejemplo, a inhibir que el virus pueda penetrar. ¿Ya me entienden? Entonces, en la industria farmacéutica, por ejemplo, a un paciente con VIH, ustedes saben que le dan un cóctel de fármacos. Entonces, uno de ellos van a ser fármacos que pueden modificar a estos receptores para que el virus ya no pueda seguir invadiendo la célula. Pero ojo con eso, acuérdense que les decía que estos receptores, los virus los han utilizado para ingresar, pero cada uno de ellos tiene su función. Entonces, si nosotros hacemos un bloqueo en cualquiera de estos receptores, podemos tener consecuencias también negativas para la célula. Aquí está otro ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, los receptores tipo 7 van a reconocer ARN de doble hebra. Los tipo 9 van a reconocer ADN de las bacterias, por ejemplo. Y los tipo 3 pueden reconocer ARN doble hebra. Entonces, cada uno de ellos puede ser utilizado como receptor para los patrones moleculares. Este otro cuadro, ¿verdad? Que va a mostrarnos los ejemplos de los receptores. Por ejemplo, los receptores Toll-like van a ser una familia grande, ¿verdad? De receptores. Cada uno tiene su localización celular, qué ligando o qué antígeno va a reconocer en los virus y en las bacterias. ¿Ya? También los virus pueden hacer la evasión viral. En este caso puede hacer a través de la expresión restringida de los genes virales, la infección de los sitios inmunológicamente privilegiados, como decíamos, por ejemplo, las neuronas, donde nuestro sistema inmunológico no los puede atacar. Pueden hacer escape viral de reconocimiento por anticuerpos, supresión de las moléculas de superficie, interferencia con la presentación del antígeno, interferencia con la función de las citocinas y las quimiosinas, o una tolerancia inmunológica. Básicamente recordemos que la inmunidad innata va a ser mediada por los natural killers, por la producción también de interferón que van a activar a las células, ¿verdad? Y la producción de proteínas antivirales, y una vez que ha llegado a la inmunidad adquirida, esta va a ser efectuada tanto por linfocitos B, a través de la producción de anticuerpos, o por los linfocitos T, que van a activar ya sea los CD8, que son los linfocitos citotóxicos, o a los linfocitos CD4 para la producción o estimulación de anticuerpos. Aquí también teníamos, ¿verdad?, cómo los natural killers van a destruir a las células, ya lo hablábamos. Y en el caso también de la acción de las defensinas. Las defensinas van a ser péptidos ricos en cisteína que funcionan como antibióticos naturales. Vamos a tener 3 tipos de defensinas: las alfa, las beta y las teta.
y estas pueden prevenir la entrada de los herpes virus, por ejemplo, a la célula, ya sea mediante la prevención de la unión a la célula o mediante el bloqueo de las etapas posteriores a la unión. También los linfocitos TCD8 pueden sintetizar alfa-defensinas contra el VIH tipo 1. La acción del complemento puede ayudar también a hacer poros en las membranas lipídicas de los virus y provocar la lisis viral. Algunos retrovirus también pueden ser lisados por el complemento si no hay anticuerpo antiviral. Y básicamente la memoria inmunológica, ¿verdad?, que se va a dar a través de los linfocitos B y los linfocitos T. ¿Cuál es el ejemplo más clásico? La producción de las vacunas. Acuérdense que las vacunas lo que van a hacer es presentarnos al antígeno antes que llegue la infección natural. Ejemplo, la rubiola, la vacuna de la rubiola, se aplica a los niños, ¿verdad? Y entonces cuando el virus llega, especialmente en la niñez, el niño ya tiene anticuerpos. Entonces ya tiene anticuerpos contra el virus de la rubiola y lo va a neutralizar o a inactivar. Muchas vacunas a veces son también para evitar las formas graves de la enfermedad. Por ejemplo, la que están poniendo ahorita para el coronavirus. Entonces, no es que nunca nos va a dar coronavirus, sino que podemos controlar, por así decir, la carga viral a través de la ayuda de los anticuerpos y evitar que la enfermedad sea más grave. Y hay vacunas que sí van a evitar el contacto para siempre. Eso va a depender del virus para la cual fue creada o del tipo de vacuna que utilizaron. Por ejemplo, acuérdense que la vacuna de la influenza es una vacuna que cada vez está cambiando su composición, ya que es un virus que muta rápidamente, y la vacuna que crean ahora puede que no sirva en 1 año o 2 años porque el virus ha mutado y ha cambiado su composición. Esto es un ejemplo, por ejemplo, ¿verdad?, del VIH, cómo se da la respuesta inmunológica. Ya sabemos, durante la infección primaria, ¿qué va a ocurrir? ¿Verdad? El virus va a estar replicándose activamente, pero va a llegar a un tiempo en que el virus tiende a decaer, o sea, como que se autorregula. En ese momento, ¿verdad?, cuando se da la infección primaria, estamos en la etapa aguda del VIH. Una vez que el virus va pasando el tiempo, el recuento de los linfocitos CD4 va cayendo, ¿verdad?, hasta un momento en que decaen por completo, que es la línea azul, y es donde le decía que a los 10 años de la infección, estos pacientes desarrollan el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, porque ya sus linfocitos no tienen cómo actuar. O sea, no hay linfocitos, somos vulnerables a cualquier infección. Y el ARN del VIH o del virus es la línea roja, ¿verdad? Como les decía, llega un tiempo en que decae, pero después comienza su replicación latente. Es la etapa de la latencia. Hasta que cuando ya no es controlado por los linfocitos, aumenta considerablemente y el paciente llega a la muerte. Otra respuesta inmune contra la hepatitis B, pero esta va a ser, digamos, más compleja, ¿verdad? Acuérdense que la hepatitis B va a atacar el hepatocito, ¿verdad?, como tal, y aquí pueden ver la acción, ¿verdad?, de las células dendríticas presentando al antígeno, la expresión del complejo mayor de histoincompatibilidad. Aquí se activa la respuesta inmune adaptativa, ¿verdad? Y esto lo hace tanto en circulación como en hígado. Esta es la respuesta inmune en la influenza, ¿verdad?, el periodo de incubación. Después se da la fase de inflamación, se activa la inmunidad innata y empieza a activarse la inmunidad adaptativa. Después del día 6 se da la resolución del caso o de la infección porque ha sido controlada. En el caso de la influenza es un virus de ARN. Se dice que el virus se
El clearance le llamamos cuando se limpia, por así decirlo, o sale de circulación a los 10 días. Pero acuérdense que pueden haber casos graves, ¿verdad? Cuando no es posible controlarlo. Esta es la del chikungunya. De 2 a 4 días que la infección aguda, hay alta carga viral, ¿verdad? Se dicen que entre los 3 y 5 días hay una respuesta del interferón y la producción de anticuerpos. También hay una teoría de que también hay producción de células T, pero que van a decaer entre los meses posteriores a la infección o incluso los años. Estos son algunos factores virales y del hospedero que pueden participar en la inmunopatología de las infecciones virales. Y eso sería todo. Si tienen preguntas. No se salgan, solo voy a pasar la lista. ¿Preguntas, chicos? Ok, entonces eso sería todo. Yo les voy a subir la clase. Cualquier consulta o algo me pueden escribir, ya saben. Y nos vemos entonces en la próxima conferencia. Gracias, Cristian. Ay, pasen buenas tardes. Buenas tardes, Licen. Ya la pagué. Ya me salí de la conferencia.